digamos, al análisis de panel se le van a presentar diferentes situaciones en términos, por ejemplo, de la información de corte transversal. Y aquí, básicamente, lo que nosotros podríamos hacer es un modelo pooling. Entonces, ¿qué es un modelo pooling? Son diferentes muestras que se han tomado de diferentes periodos de tiempo, como por ejemplo la gran encuesta integrada de hogares, la encuesta de calidad de vida, hay adicional a eso encuestas por ejemplo como Current Population Survey, y por ejemplo está el tema de la medición de los indicadores de calidad de educación a través de las pruebas PISA, ¿no? Que es el Program for International Student Settlements. Entonces, cuando nosotros hablamos básicamente de un pooling, estamos hablando de un modelo en el que nosotros estamos observando un poco en el panel características que más que estar asociadas al tiempo, ¿cierto? Están asociadas a las series de corte transversal. Tanto es así que yo podría decir, puedo tener dos puntos del tiempo para una gran cantidad de individuos entre esos dos puntos del tiempo. Entonces esos modelos tienden a ser los modelos pool, ¿de acuerdo? Los modelos longitudinales son modelos en donde los datos van a estar recogidos a lo largo del tiempo para diferentes individuos, pero que tienen una característica, y es que en el panel data, esencialmente en el panel data, tenemos la característica de que los datos son longitudinales. Eso significa que si yo tengo al profesor Julio en una encuesta en el año 1995, también debo tenerlo en el año 2000, también debo tenerlo en el año 2005, también debo tenerlo en el año 2015 y también debe aparecerme en el año 2022. Es decir, los individuos que hacen parte de los datos longitudinales, los individuos que aparecen al principio de la cross-section, deben aparecer a medida que yo voy colocando capas de nuevas cross-section en diferentes periodos de tiempo. Esos individuos deben permanecer, es decir, no puede pasar que un individuo falte, o que ya no esté, o que sea reemplazado. Como hipótesis, en el año 2009 yo publiqué mi primer libro, y ese libro se intitula Condiciones de bienestar y pobreza en Pasto. Lo hicimos con el grupo de coyuntura, en esa época se llamaba coyuntura social, no se llamaba CES, y lo escribimos con el profesor Robert Wilson Ortiz y con el profesor Osvaldo López. Digamos que éramos los profesores que comenzaron con ese grupo. Hoy ya cambió un poco y se llama CES, y bueno, lo dirige el profesor eso. Pero el espíritu de ese estudio era que nosotros encuestáramos a una serie de hogares en Pasto, y que si en esa serie de hogares estaba Juan Pérez, en la investigación que se desarrollaría más adelante, en los periodos subsecuentes, tenía que estar ese mismo personaje, y era básicamente estructurar una línea de base y hacerle un seguimiento al tema de la pobreza en la ciudad de Pasto. ¿Como una línea de tiempo continua? Sí, con los mismos individuos. Los problemas del diseño cuando se intentó replicar es que las encuestas la aplicaban básicamente estudiantes. Yo en ese entonces acompañé a los estudiantes a aplicar encuestas, y
cuando se intentó replicar el estudio, no se encontró que, por ejemplo, en la misma casa ya habitara la misma familia. Entonces, eso hizo que se dañara el experimento, y entonces ahí lo que tenemos es volver un poco a un modelo que se podría ya denominar como el modelo de datos agrupados. Entonces, ese básicamente es el modelo Pulled. Entonces, en el modelo Pulled, nosotros podríamos permitirnos que los individuos no necesariamente se repitan, ¿de acuerdo? Pero si tenemos esa condición, eso ya no es un panel, estrictamente hablando. Eso sería una modelación con datos agrupados. Lo que hace fuerte a un panel es precisamente esa capacidad que tiene un panel de seguir la historia de esos individuos a lo largo del tiempo. O sea, son cross-section, una tras otra, organizadas en capas temporales, pero en donde yo puedo contar la historia de Juan Pérez en el año 1995 frente a sus digamos vecinos, pero también puedo contar la historia de Juan Pérez el día de hoy frente a sus vecinos, y puedo hacer una comparativa de la evolución frente a sus vecinos, pero también frente al tiempo. Entonces, cuando hablamos de datos longitudinales, debe existir esa característica, ¿de acuerdo? En Colombia hay algunos esfuerzos como la encuesta longitudinal colombiana, hay una encuesta de desarrollo, también hay innovación y tecnología que está desarrollada pensando básicamente en indicadores mundiales de desarrollo a través del Banco Mundial. Ese tipo de información es la que nosotros consideramos como un panel, para empezar. Cuando nosotros hablamos de un panel, entonces tenemos varias cosas que lo hacen característico. Tenemos la posibilidad de, con un dato de panel, sacar de corte transversal, es decir, yo puedo hacer un modelo de corte transversal filtrando la información, yo la puedo filtrar y con eso obtengo la transversalidad. O también puedo yo hacer un análisis de series de tiempo, ¿cierto? Y bueno, ya sabemos que la combinación de las dos cosas nos da básicamente análisis de panel, ¿de acuerdo? Ahora, estos modelos se pueden caracterizar como estáticos y dinámicos. Generalmente, y lo he explicado en clases pasadas, cuando nos hemos referido a los micropaneles, son datos en donde yo tengo más individuos que tiempos. Y como tengo poco tiempo, bueno, en realidad estoy exagerando, puede ser que tenga poco tiempo, pero en realidad lo fuerte para mí son los individuos, yo no puedo hacer predicciones temporales y emplear mecanismos dinámicos como esquemas autorregresivos o medias móviles. Entonces, por eso un micropanel en general tiende a ser estático, porque no tengo tanto tiempo. Pero si yo tengo la situación contraria, esto es, yo tengo muchos años, tengo muchos más años o muchos más meses o muchos más semestres o trimestres, yo tendría que individuos, por ejemplo, yo tendría ahí un macro panel, y entonces para mí se pueden crear más fácilmente retardos, y entonces podría tener mi panel un concepto autorregresivo. Ahora, si yo tengo abundante información de parte y parte, entonces bueno, yo podría decir que ese es un panel genérico y no hay problema con que yo utilice características de series de corte transversal o de series de tiempo. Digamos, ese es el paraíso para un economista que se interese en hacer investigación tanto de las cross-section como de diferentes puntos de tiempo en las series temporales. Básicamente, entonces, cuando nos referimos a esa característica de estáticos y dinámicos, pues decimos, bueno, hay una amplitud, hay una cobertura temporal y también hay una cobertura que define la transversalidad. A su vez, esta cobertura temporal y transversal define el tamaño de la muestra, de la data,
como mirábamos en nuestro ejemplo, en donde teníamos 24 regiones, me parece, para cerca de 15 años. Si yo multiplico esas dos, me da que el tamaño de muestra se vuelve de 360. Entonces es un buen negocio, digamos, utilizar un panel porque yo amplifico el tamaño de la muestra, la multiplico, ¿de acuerdo? Entonces es un buen negocio desde ese punto de vista. Estos son los short panels o micro panels, estos son los macro panels, los long panels también. En los micros, obviamente, el tamaño de los individuos es más grande que el tiempo, y en el macro panel, en los long panels, tenemos más tiempo que individuos. Aquí hay unas clasificaciones que pone el profe, que los denomina mini paneles, en donde tenemos poco tiempo, pocos individuos, puede pasar eso. Y también donde tenemos alta cantidad de individuos y mucho tiempo, y ese es un panel de campo aleatorio, ¿de acuerdo? Decimos que son equilibrados cuando nosotros tenemos toda la información, tanto para los individuos como para el tiempo. Hace un momento yo decía, la historia en economía es que cuando hacemos un panel yo pueda ver, por ejemplo, cómo un individuo se enfrentó a un conjunto de individuos en un punto en el tiempo, pero también cómo evolucionó en el tiempo junto con sus congéneres. Si yo tengo toda la información y no me falta nada, eso es un panel balanceado. Pero, por ejemplo, si yo tengo un panel en donde un individuo se me murió en el año 2000, y antes de eso tengo toda la data completa, pero después de eso me falta ese individuo, me va a faltar en el 2000, en el 2001, él no va a resucitar. Entonces, eso ya se va a convertir en un panel desbalanceado, porque siempre ese individuo me va a faltar. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer estimación con eso? Sí, pero ahí hay que aplicar algunas técnicas estadísticas para ver qué tan válido es trabajar con el panel desbalanceado. Estas características pueden pasar para los individuos y para el tiempo, es decir, me puede fallar un periodo de tiempo. Ustedes, si revisan la gran encuesta de hogares en el año 2020, saben que el DANE no salió a encuestar en los datos en los meses críticos de la pandemia, ¿cierto? Cuando se levantó, entonces ya iban a tener ustedes un panel desbalanceado si trabajan con gran encuesta de hogares, porque van a faltar unos meses en específico. Ya se vuelve un panel desbalanceado, pero es posible trabajarlo, ¿de acuerdo? O sea, es posible trabajarlo. Esos son los paneles no balanceados. Los balanceados, pues tenemos toda la información completa. Uno de los problemas clásicos en econometría, que es como muy, todos somos sensibles a ese tema, es el denominado sesgo de variable omitida. A veces cuando charlamos de econometría tiende a presentarse al econometrista como una especie de experto de cosas, ¿no? Y por lo menos en mi caso, si hay algo que detesto es que me llamen experto en algún tipo de reunión, algo así, porque creo que si uno se pone a pensar con calma en economía, pues a mí no me parece que haya algún experto. Hay personas que estudian cosas, pero que sean expertos. No sé, yo evito que hagan ese tipo de presentaciones, o se me genera una especie de detesto naturalmente a las personas que se autodenominan como expertos en algo. Puede ser que sepa mucho, pero porque cuando uno diseña cualquier tipo de experimento siempre está pensando en la variable omitida o los inobservables, y a veces esos inobservables se dan por cosas que realmente pueden ser filosóficamente complejas, como el hecho de que haya un problema que todavía no ha sido teorizado y mucho menos medido, pero que si estuviera conceptualizado y si estuviera medido podría ayudarme a explicar un fenómeno que yo tenga, y como todavía no está ni conceptualizado ni medido, entonces va a entrar como un intangible, ¿cierto? Que de todas maneras me va a afectar la especificación del modelo, entonces me lo puede dañar.
Entonces, estos datos inobservados se pueden presentar en los individuos y ya he manifestado que pueden haber cosas que no se observan en los individuos y que pueden cambiar y algunas que se mantienen constantes. He hecho amplias veces el ejemplo de la inteligencia y de la etnicidad. Pero también pueden haber cambios en el tiempo, pueden haber inobservables en el tiempo. Cuando uno estudia macroeconomía, hace rato que no trabajo macroeconomía, pero cuando yo trabajaba macroeconomía mostraba modelos de crecimiento en mis clases. Y en los diferentes modelos de crecimiento, por ejemplo, en el modelo de Romer, el cambio tecnológico podía tener implicaciones no en la transversalidad, aunque bueno, también puede ser que se dé en la transversalidad, pero que habían implicaciones temporales. Entonces, el desarrollo de una tecnología hoy puede generar cambios inobservables en la conducta de los individuos, ¿de acuerdo? No sé si a ustedes les pase de pronto este tipo de cosas. De hecho, es curioso que hayamos charlado un poco al inicio de la clase sobre el tema de las novelas, porque hay individuos, por ejemplo, que hoy no saben qué es Netflix, que no saben qué es una app, que no saben qué es un streaming, y ya no van a entender ese mundo, ¿de acuerdo? Si yo tuviese un abuelo, que no lo tengo, pero si lo tuviera, muy probablemente mi abuelo no entendería ese mundo de Netflix, ni qué es un iPhone 14, ni por qué es tan costoso, ¿cierto? El Pro. Ni qué es una Mac, ni qué es una pantalla de retina, por ejemplo, ¿no? Esas cosas no las entendería, ¿de acuerdo? Entonces, la tecnología genera cambios no solamente en la forma en que los individuos producen, sino en cómo se comportan. Y eso entra en la categoría de los inobservables. A mí me pasará que en algún momento, yo me imagino que en algunos años, se desarrollen algunos tipos de herramientas que yo ya no pueda manejar, que ya me cueste dominarlas. Es difícil hablar de esos temas porque es admitir la obsolescencia, ¿no? Hay un texto filosófico sobre la obsolescencia humana. Y bueno, en algún momento, yo creo que todavía demora un poco, pero llegará ese momento, es inevitable que el profe Julio se enfrente a un software de econometría que le cueste dominar. Ese será el momento en que él tenga que admitir una realidad, y es que ya pasó su tiempo, ¿cierto? Cuando él diga, ya me cuesta esto, no quiero hacerlo, me da pereza, es muy complicado, me quedo con lo que ya sé. Entonces, ese es el momento de la obsolescencia en un docente. Y esa obsolescencia se da en buena medida por el avance tecnológico. Yo lo he comentado en varias ocasiones, cuando un profesor, bueno, hay una especie de carrera hoy, en el sentido de, parecería que el mercado nos sugiere que hay que salir rápido del colegio, que hay que estudiar inglés, que hay que estudiar francés, que hay que ser políglota, que hay que estudiar 2 carreras, que hay que hacer rápido la maestría, que hay que hacer rápido el doctorado, y si eso va conectado al postdoctorado, y hay que hacerlo rápido porque hay que meterse rápido en el mercado laboral y hay que cobrar duro y hay que hacerlo rápido. Algunas personas, generalmente que tienen alguna confianza, me preguntan, oye, ¿usted por qué todavía no ha hecho el doctorado? ¿Qué está esperando? Todos sus colegas ya lo están haciendo y usted está tranquilo pensando en otras cosas. Bueno, yo creo que cada quien tiene su tiempo en sus cosas, pero lo cierto es que la tecnología y los avances tecnológicos tienen un impacto en la forma en que nosotros nos comportamos, ¿cierto? Yo me pregunto, por ejemplo, cuántas veces en promedio usted mira su celular al día. Yo tuve una edad, en mis 15 años, por ejemplo, en los que no había celulares. Yo jugué con canicas, yo salía a jugar fútbol con mis amigos, no había redes sociales. Si uno quería conquistar a una chica que le gustara en el colegio, uno tenía que escribir una notica en un papelito o charlar con un amigo, y cómo hago para que me dé el teléfono fijo. Entonces eso implica cambios en la conducta de las personas, ¿de acuerdo? Y es muy fácil, hoy me levanto el WhatsApp de la chica y le escribo, y bueno, si me dejan visto ya sé que no tengo oportunidad.
Pero hay cambios, y esos cambios en la conducta son muchas veces factores inobservables. Se dan entre los individuos, pero también se dan en el tiempo. La tecnología que yo tuve en mi colegio, la máxima tecnología que yo tuve en mi colegio fue Windows 95. O sea, fue la máxima tecnología. De hecho, en mi colegio se nos mostraba con orgullo que teníamos una de las mejores salas de cómputo de la ciudad en ese entonces. Y Windows y tomar un mouse de esos, creo que no los conocieron, pero antes los mouse tenían una pelota ahí que se pegaba y que tocaba pegarle duro al mouse para que se moviera. Eso era lo máximo en avance que había en esa época. Un portátil era imposible pensarlo en esa época. Y eso define ciertas conductas, ¿no?, de los individuos, la capacidad de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, lo que les comentaba, los individuos no solamente tienen presencias, no solamente presentan factores que los vuelven únicos, ¿cierto? Jamás se podrá repetir un individuo frente a otro, siempre tendrán características diferentes, pero también esas características cambian con el tiempo. Cuando chica se casó con chico y estaban muy contentos y vivieron juntos y después se divorciaron, nunca pensaron que se iban a divorciar, pensaron que iba a durar para siempre, porque pensaban que las características que habían observado se iban a mantener en ese punto en el tiempo en que se conocieron y durante el punto en el que llegaron a florecer como pareja en su máximo nivel. Pero resulta que la gente cambia con el tiempo. Hay unos inobservables que cambian con el tiempo, ¿de acuerdo? Y eso hace, digamos, que se generen cambios estructurales. Esa es la parte más complicada de la econometría, porque cuando nosotros queremos explicar un fenómeno, y vuelvo un poco sobre lo que es estudiar econometría, nosotros pensamos en el poder que podamos tener para explicar un fenómeno complejo. Y a algunos economistas nos cuesta reconocer que esa es una especie de quimera, en el sentido de ¿qué tanto puedo explicar un fenómeno complejo con herramientas tan limitadas, con un conocimiento tan limitado, con una racionalidad tan limitada? ¿De acuerdo? Entonces, ya a este nivel en el que hemos visto cosas en econometría, cosas técnicas, cosas matemáticas, demostraciones, software, programación, probablemente puedo tener este tipo de charlas casi que filosóficas con ustedes, ¿no?, sobre lo complejo que puede ser hacer un modelo econométrico. En mi experiencia, uno no debe copiar metodologías, sí debe conocerlas, debe conocer cómo funcionan los modelos, debe tener una conceptualización teórica siempre escéptica frente a qué tan completa es una teoría, y reconocer una cosa: y a veces hay mucho artificio matemático que parece tratar de descrestarnos y vendernos una idea que es muy potencialmente incierta, o que no se tenga una seguridad sobre un concepto. Entonces, tenemos en los paneles características de los individuos que son factores inobservados, y que además de que son inobservados en un punto en el tiempo, si yo hoy conociera a una chica y saliera con esa chica y empezara a observar cómo se comporta esa chica, yo podría hacer un análisis de qué factores conozco, predecir un poco qué es lo que piensa y hacerme una idea de los inobservables, qué es lo que ella no me está diciendo, ¿cierto? Pero esos factores también pueden cambiar en el tiempo, ¿de acuerdo? En alguna relación que alguna vez yo tuve con una chica, yo le decía a ella: bueno, está bien que usted sea bonita y está bien que usted, por hecho, se arregle y que tenga sus metas y sus cosas, pero ¿qué es lo que no me estás diciendo? ¿Cuáles son las cosas que detestas de ti mismo? ¿Cuáles son tus peores defectos? ¿O a qué me atengo? ¿Cierto? Y así fue como iniciamos la relación, conociéndonos nuestros defectos. Yo le dije a ella: yo soy terriblemente egocéntrico, ¿cierto? Yo soy terriblemente egocéntrico. Y tiendo a hablar demasiado, y tiendo a decir verdades hirientes, ¿cierto? No me importa que queden grabadas.
Y ella me dijo, yo tiendo a ser fosforito. O sea, si hay algo que me molesta, ya eso se acumula y todo me molesta. Y entonces, no conociendo los observables, sino hablando claro sobre los inobservables, lo intentamos y fracasamos. Lo más curioso de la historia, fracasamos. Entonces, esto pasa también en econometría. Nosotros pretendemos que cuando planteamos un modelo, entonces decimos vamos a explicar la desocupación en función del PIB, y la teoría nos dice, ese es el factor clave para explicar la desocupación. Y hay gente que lo plantea, hay gente que lo escribe, hay gente que lo enseña, hay gente que lo estudia, y hay gente que lo repite mecánicamente en un examen. Y empieza a convertirse esto en una especie de discurso pseudo-religioso, ¿no? No puedes cuestionar el hecho de que el crecimiento económico y el desempleo tienen una relación indisoluta, ¿cierto? Lo cierto es que en economía casi todo se puede cuestionar, y lo más probable es que los economistas estemos bastante equivocados. Entonces, cuando armamos el modelo econométrico se nos pueden pasar muchas cosas en las cross-section, los inobservables de las cross-section, pero también hay cosas que podemos ir observando en el tiempo, pero que igual no podemos presumir que tengamos todos los inobservables en el tiempo, ¿cierto? La persona que en un principio parece que es una persona fiel, yo no podría garantizar que de aquí a 5 años vaya a ser infiel. Puede pasar, ¿de acuerdo? Ahora, las personas que tienen cierto carácter están preparadas para todo, ¿no? Las personas que son débiles de carácter o de conducta esperan que el otro los complemente aún en aquellas cosas en las que no debería ser, ¿cierto? Entonces, yo creo que hacer un modelo econométrico tiene un poco de esas cosas, pero una de las más complejas es básicamente enfrentarse a los inobservables. Y esos inobservables se pueden dar en el tiempo y en el espacio, ¿de acuerdo? Y hay características propias de los individuos que pueden cambiar. Un individuo que era muy responsable al principio, cuando consigue trabajo, entonces la persona consigue trabajo su primer día y llega puntualmente, y sale puntualmente, registra tarjeta. El primer mes se comporta de manera excepcional, pero después de 5 años, el tipo llega tarde, ya ha aprendido ciertas mañas en el trabajo, ya no le importan ciertas cosas, no le interesa ser puntual, por ejemplo. Pero los individuos tienen ese tipo de características y son inobservables que se nos presentan, ya sean los individuos en un punto en el tiempo o a lo largo de los tiempos, ¿de acuerdo? Y nos tenemos que enfrentar a eso todo el tiempo. Cuando hablamos de panel, pensamos siempre en 3 dimensiones. Una primera dimensión es el tiempo, ¿cierto? Tenemos que tener unos tiempos. La segunda dimensión es básicamente nosotros vamos a tener un espacio. El espacio para nosotros por ahora en una caracterización como individuos, ¿cierto? Los individuos pueden ser personas, pero pueden ser regiones, pueden ser instituciones, ¿cierto? Pueden ser equipos de fútbol. Los individuos los puedo particularizar, ¿cierto? Y las variables, que son las características que a mí me animan a hacer la regresión. Entonces, por ejemplo, ingreso-consumo, ¿cierto? Siempre pensamos en un panel en esas 3 características. Ahora, nosotros podemos hacer una primera descomposición cuando hacemos el panel, y es la descomposición Witting. Ustedes vieron en los modelos que yo a veces escribía Witting. Muchos se preguntaban, bueno, ¿qué es Witting? Y yo de hecho creo que lo pregunté. Eso tiene que ver con la descomposición del panel, en donde a mí lo que me interesa es que las variables pueden cambiar tanto entre individuos como en el tiempo. Pero en el Witting, los cambios de un individuo a lo largo del tiempo, ¿cierto?, giran en torno a la media individual. Entonces, a mí me preocupa en un Witting básicamente los cambios del individuo a lo largo del tiempo. Cuando yo hago un modelo Witting, a mí lo que me interesa es básicamente ver cómo un individuo que antes era fiel, por ejemplo, a lo largo del tiempo empieza a volverse infiel, ¿de acuerdo? O sea, la infidelidad no en un punto en el tiempo, sino como un proceso que se va alimentando en el tiempo. Entonces, si a usted le interesa ese tipo de modelación, entonces usted se tendría que ir más por los modelos Witting.
porque su interés está en ver los cambios que sufre un individuo a lo largo de un periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay ciertas personas que les interesa ver, por ejemplo, cómo Pedro Pérez entra a la universidad, cómo le va en su primer semestre, cómo le va en su segundo semestre, cómo termina la universidad, cómo se engancha al mercado laboral, cuál es su productividad, cómo empieza a subir su salario, si sigue estudiando o no sigue estudiando, si se prepara para el tema de pensiones, si genera algún tipo de inversión pensando en el futuro, a partir de, por ejemplo, una política de educación de largo plazo. Yo voy a aprovechar un poco estos espacios para hablar un poco del tema de política pública, ¿no? Cuando se plantean las herramientas de política pública, generalmente ellas pueden tener diferentes contextos. Las intervenciones pueden ser intervenciones de largo plazo. Pensemos que tenemos un gobierno hoy que se preocupa, por ejemplo, por darle educación gratuita a la población infantil, ¿cierto? Entonces, usted tiene un hijo, una hija, y ya no se preocupa porque sabe que el gobierno le ayuda a financiar totalmente eso. Cuando termina su formación básica, que puede ser que termine cuando termina el colegio, es decir, después de la secundaria, supongamos, valdría la pena, como evaluación de política pública, ver los cambios de los individuos en el tiempo, para valorar la calidad del proceso, ¿cierto? Y para valorar el hecho de si existe la misma, llamémoslo así, productividad académica de una persona a la que no le costó nada su financiación en términos del costo, frente a sus homólogos que, por ejemplo, pudieron haber pagado una mensualidad por su educación, ¿cierto? Y determinar si es tan buena, por ejemplo, la gratuidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a mí algo no me cuesta nada, ¿cómo respondo, por ejemplo, en términos de subsidios educativos? ¿Cierto? Si a mí, por ejemplo, el colegio no me cuesta nada, si la universidad no me cuesta nada, entonces, ¿tengo buenos resultados? ¿O tengo mejores resultados si más bien utilizo una política de focalización en la que digo, voy a ser consciente de su situación, pero le voy a exigir que haga un esfuerzo y que me pague, así sea simbólico, yo no lo necesito, pero que me pague de tal manera que yo sepa que a usted le cuesta, pero le va a costar a un nivel que tampoco le va a impedir que usted lo pueda asumir y seguir estudiando. Entonces, si a mí me cuesta, ¿me esfuerzo más, me esfuerzo menos? No lo sé, tocaría revisar el experimento, ¿cierto? Eso es básicamente políticas públicas que se evalúan en el tiempo. Para eso yo necesito ver al individuo desde que entra al programa hasta que sale del programa y hacer comparaciones de cómo inició, de cómo terminó, y las puedo hacer también frente a sus homólogos, ¿de acuerdo? Si a mí me interesa eso, yo tengo que hacer un modelo Witty, ¿de acuerdo? Porque a mí me interesa ver la evolución de un individuo en el tiempo, ¿de acuerdo? Probablemente usted, por ejemplo, no sé, en el colegio le hicieron leer obras de literatura o de filosofía. Antes de ver eso, no sé qué especulaciones tenía sobre su papel, su existencia en el universo. Uno puede estudiar filosofía o literatura y uno ya empieza a preguntarse sobre ese tema. Entonces, esos cambios de los individuos en el tiempo son importantes revisarlos. Entonces, un wiki me permite ver esos cambios. Ahora, hay variables que no, se supone no deberían cambiar, ¿no? Por ejemplo, el género de los individuos se supone que sí. No sé, Juan en 1995 era Juan, pues que no me encuentre que ahora es Juanita, ¿no? Pero esos pueden pasar, esos cambios. Y esos son breakpoints, ¿cierto? En el tiempo. En PAN. Antes mirábamos los breakpoints como que vino una pandemia y cambió el comportamiento, por ejemplo, del crecimiento económico. Listo. Eso es para una información de naturaleza macro. Pero si yo tengo que antes era Juan y pasó algo y ahora es Juanita, pues en algún punto se genera un breakpoint en ese individuo. Y esas cosas pueden pasar y tienen efectos, ¿de acuerdo? Tienen efectos. Entonces, si me interesa ver esos cambios en el tiempo, Witty, ¿de acuerdo? Aquí está un poco la explicación matemática, no voy a detener mucho en eso. Ahora, si a mí lo que me interesa realmente es ver cómo destaca un individuo frente a otros, voy a colocar algunos ejemplos.
Eh, yo entiendo que la pirámide poblacional que tenemos nosotros está más o menos repartida 50-50. Eso significa que hay una proporción del 50% de hombres y 50% de mujeres. Sin embargo, si yo tuviera una conversación sobre si a los chicos los buscan las chicas, si es común eso, y si dijera cuántas chicas lo buscan a usted en la semana, estoy casi que seguro que muchos chicos dirían, no, profe, cero, a mí no me buscan. Estoy casi que seguro que si le pregunto a una chica, ellas me van a decir algo, profe, a veces es hasta fastidioso, el asunto es fastidioso, porque hay varias personas que le hablan a uno y uno a veces quiere estar tranquilo y no quiere que lo molesten, pero es difícil. Entonces hay una simetría en ese campo. Cuando ellas deciden hablarle a usted, tenga muy presente que ella vio una característica dentro del corte transversal que le llamó la atención. No voy a pensar que me gusta hablar de estas cosas por echar tiempo, echar cháchara, ¿no? Creo que la tarea del docente es aterrizar un poco todos estos temas complejos en las cosas que se van a ver. Entonces ella vio una serie de corte transversal. A pensar que si ella le dijo que sí, que fueran novios, o le dijo sí, vamos al cine, a pensar que se lo dice a todo el mundo. Hay mucho rechazo, ¿de acuerdo? Pero a usted le dijo que sí, entonces vio algo. Generalmente ya la temporal empieza a cambiar o se maximiza, dice no, sí, o dice no, definitivamente no, por ahí no es bueno. Eso se mira es en la temporal, pero en la cross-section, que es el punto en el tiempo, ella vio algo y entonces dice, bueno, si a mí me interesa ver ese tipo de fenómenos, entonces a mí me toca es hacer un Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces si a mí me interesa ver, por ejemplo, cómo afectó la pandemia a los países en el 2020, yo puedo tener un panel, pero a mí lo que me va a interesar es ese momento específico de la pandemia y cómo reaccionaron los demás países en ese momento. ¿Para qué me puede servir el panel? Para revisar el ex ante y el ex post, ¿de acuerdo? Pero a mí me interesa ese momento, o sea, ese punto de la cross-section que está metido en el panel. O sea, a mí me interesan esos eventos, entonces usted se va por un Bitcoin. Y estas son las primeras exploraciones que usted hace el panel, ¿de acuerdo? Yo sé que usted ya puede correr los códigos en Stat, ¿cierto? No los puede correr en R todavía. Bueno, sí los podría averiguar, de hecho sí los puedo averiguar. Lo que sí es poco probable es que los pueda hacer en Python. No soy obsoleto todavía. Y también tengo el overall. Entonces, ¿qué es el overall? El overall es, oiga, yo voy a intentar hacer un modelo en donde voy a capturar ambas cosas. Es decir, los cambios que se surten en el tiempo, como los cambios de la cross-section. Entonces, piense en este momento histórico, que para usted es relevante. Si yo pudiera viajar en el tiempo, como lo hace Marty McFly en Back to the Future, ¿cierto? No sé si han visto esa película. Es una película en donde un chico viaja en el tiempo a través de un carro, es un DeLorean. El chico viaja de su tiempo a la época en donde los papás eran jóvenes. Y ese tipo genera un breakpoint terrible, porque resulta que el momento en que la mamá y el papá se iban a conocer, él lo interrumpe. O sea, él es el que genera la semilla de su propia destrucción, porque el momento en donde mamá y papá se van a conocer, pues él lo interrumpe. Piense el momento exacto, o la historia que le cuenta su papá o su mamá, o lo que usted tenga, la información que haya recabado, del momento exacto en que su mamá conoció a su papá, ¿cierto? Yo tengo una historia que es una historia particular. Mi papá era transportista y mi mamá era mesera. Y claro, pues mi papá tenía que parar en un sitio para alimentarse. Entonces veo a mi mamá, me imagino, ¿cierto? Empiezo a imaginar la historia. Él la vio, dijo, me parece atractivo. La historia de mi mamá, no, yo no me había percatado de él. Lo miraba como un señor ya grande. Mi mamá había una diferencia muy grande entre ellos. Y el momento en que mi papá la enamoró fue cosa muy
muy rastrera, de hecho. Porque mi papá le compró a mi mamá un racimo de uvas, se lo colocó en las manos, sin ningún tipo de delicadeza, y mi mamá estaba con el racimo ahí, se le caían las uvas, y mi papá la besó. ¿Cierto? Ya ese es el origen del profesor Fulgor. Ahora usted dice, si yo pudiera viajar en el tiempo, entonces ¿cómo hago yo para que el Señor no compre las uvas? Lo siento, no, ya eso pasó, ya sucedió, y de hecho usted ya está de salida. O sea que esta historia en cierta medida es irrelevante, pero fíjese que ahí hay dos eventos, ¿no? El evento en donde ella lo conoce a él, entonces tienen ese elemento en donde ella le habla a usted, pudiéndole hablar a otras personas, o dedicarle atención a otras personas, o a otras cosas de ella. Y también está el tema de cómo avanza el tiempo hasta el punto en donde nace el profe Julio, que ya es la temporal. Entonces, cuando yo tengo un overall, digamos, yo estoy en un mundo en el que estoy capturando la importancia de esos eventos en las cross-section, pero también lo estoy viendo a través de sus cambios en el tiempo. ¿Cuál es el problema? Uno diría, pues está bueno, porque estoy capturando el within y el between. El problema es que usted no los está diferenciando. El problema del within es que usted se está enfocando en los cambios de los individuos haciendo abstracción del tiempo. Ceteris paribus el tiempo, es como si el tiempo lo congelara. Cuando yo hago un análisis between, yo me concentro en los cambios de los individuos entre ellos, haciendo abstracción, ¿cierto?, de la evolución. Repito un poco acá. En el within, yo me concentro básicamente en el papel de los cambios que un individuo pueda tener a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, en el within, es muy importante el papel del tiempo. Entonces, ¿qué estoy haciendo abstracción en el within? De los cambios que se presentan entre los individuos. ¿De acuerdo? Yo estoy viendo la evolución, pero no estoy viendo el punto en donde él le colocó las uvas a ella y la alzó. Ese punto no lo estoy viendo lo que pasó después de esa historia, que es que empezaron a salir, él la invitó al cine, él le contó un cuento, y bueno, después vino el profe Julio, y bueno, ya, etc. Esa es la evolución, ¿de acuerdo? Eso es lo que estoy viendo en el within, los cambios de los individuos en el tiempo. En el between, yo me estaría concentrando exclusivamente en ese punto en el que él la enamoró a ella, ¿cierto? Que es un punto no menor, pero no estoy contando qué pasó después en el cuento, en la historia. En el overall, usted diría, listo, ahí voy a tener todo completo. En teoría sí, pero en la práctica no, porque usted no está aislando los fenómenos, los está mezclando de tal manera que usted no puede separar el punto en donde él la enamoró a ella, ni tampoco cómo la fue enamorando día tras día hasta que vino el profe Julio, ¿cierto? Entonces, a pesar de que usted puede pensar que el overall es completo, lo que pasa es que el overall está capturando los dos efectos, pero usted no los está separando. El problema del within es que usted se concentra en los cambios del tiempo, pero no de los individuos. Luego esa variable la está dejando como congelada. Y en el between usted se concentra en los cambios entre los individuos, pero no su evolución en el tiempo. Así que en estos tres usted puede tener aproximaciones a un fenómeno complejo, que es cómo las características de los individuos se pueden afectar por el tiempo y también por las características propias de los individuos. ¿De acuerdo? Y yo creo que aquí empiezan a aclararse ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, aquí hay algunas ventajas de los modelos, sí. Profe, pero, o sea, ¿cómo se anula el efecto? Por ejemplo, en between, ¿cómo se anula el tiempo? O sea, solo se toma un año en promedio, una media. Bueno, eso supone regresar a las líneas de código, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate que yo en algún momento coloqué un i punto sobre una característica de los individuos. Entonces ahí estaba viendo la característica de los individuos y estaba aislando el tiempo. Pero en algún modelo llegué y dije, voy a mirar el efecto de los años. Y entonces ahí lo que estoy haciendo es aislando las características
de las regiones para concentrarme en el efecto del tiempo. Ahora, si yo logro mezclar las dos cosas, estaría hablando de un modelo overall, pero el problema es que en esos modelos yo veo es el efecto que pueden tener las variables, pero no necesariamente estoy discriminando los efectos del tiempo o de los individuos, ¿de acuerdo? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, o sea, se puede hacer. El problema es, la pregunta clave aquí es, ¿tenemos un método que garantice que sea totalmente factible aislar el componente de tiempo y aislar el componente del espacio y quedarme algo así como en una relación pura de las variables? La voy a colocar en este contexto. Yo sé que es duro lo que voy a decir, pero es la forma en que creo que va a quedar claro para ustedes. Si mamá no hubiera escogido a ese papá, porque ese día él le dio gripe o ese día le pasó alguna cosa, ella podría haber conocido a otra persona. Y muy probablemente usted no existiría. Muy probablemente. No sé cómo funciona ese tema, es filosófico. ¿Cuántas personas pudiesen haber existido y no han existido? ¿Cierto? De pronto uno de ellos sí puede dictar una buena clase de econometría. El punto es que separar ese momento o el tiempo, o sea, separar el espacio o el tiempo es más una concepción física. Es decir, los físicos son los que pueden hacer experimentos sobre qué pasaría con un fenómeno si le quito el tiempo o si le quito el espacio, pero de todas maneras eso todavía sigue siendo teoría. Cuando los economistas pretendemos aislar esos efectos, lo que hacemos es pretender tener una relación de las variables en su estado puro, es decir, sin los efectos del tiempo y del espacio. Pero esa concepción es una concepción, a mi juicio, cuando uno quiere alcanzar, es platónica, es una concepción platónica, ¿de acuerdo? En el sentido de que yo soy capaz de ver el efecto de X sobre Y independientemente del tiempo y del espacio. ¿Cómo me puedo imaginar algo independientemente del tiempo y del espacio? Yo mismo no puedo existir independientemente del tiempo y del espacio. Tengo que ocupar este tiempo y tengo que ocupar este espacio para existir. Eso define mi propia existencia, de hecho, ¿cierto? En econometría, cuando yo intento aislar el tiempo y el espacio, llego a una relación y la puedo medir con un beta, sí, claro, pero es una aproximación, ¿de acuerdo? Es una aproximación. ¿Qué tan bien el método puede creer que puede exiliar el tiempo y el espacio en una relación de variables, económica o no económica? Difícil, ¿de acuerdo? Entonces, pocas veces los econometristas tienen estos diálogos de admitir ciertas cosas, de las limitaciones de la herramienta, pero es bueno hacerlas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han leído el prólogo que hace Luis Hernando Portillo del texto de Ángeles y Demonios, y él dice, es un texto curioso porque no se pensaría que el profe Julio, que es un tipo cuantitativo, hable de estas cosas que son bastante cualitativas, ¿no? Creo que ahora ustedes se pueden entender un poco por dónde va el asunto. Es decir, yo tuve que pasar un camino largo, que lo sigo transitando todavía, para llegar a algunas reflexiones que les comparto. Muchas de ellas probablemente sean irrelevantes finalmente. Pero el problema, básicamente en econometría y en el método, es la pretensión de creer que estamos aislando dos cosas bastante complicadas de aislar, que es el tiempo y el espacio. Cuando hacemos ese tipo de aislamiento, si ustedes se dieron cuenta en las líneas de código, lo hicimos con dicotómicas. Y yo siempre les he dicho una cosa de las dicotómicas. Las dicotómicas son aproximaciones. De hecho, el PIB es una aproximación, la tasa de desempleo es una aproximación, la inflación es una aproximación, ¿de acuerdo? El indicador de pobreza es una aproximación. Entonces, cuando manejamos una dummy, estamos haciendo una aproximación, ¿cierto? Porque decimos, bueno, vamos a ver el efecto de este año. Y yo digo 1 para el año 1999, 0 en el caso contrario. Pero, ¿qué cosas pasaron al mismo tiempo que pasó 1999? ¿Cierto? Hay muchas cosas que pasaron en ese momento.
y yo las estoy suponiendo como que 1 y es todo lo que pasó en el año. Entonces tiene su grado de sesgo ese tipo de análisis, ¿de acuerdo? Son aproximaciones y eso hay que entenderlo con claridad, porque es que estamos hablando de una cosa en la que presumimos que debería haber mucha exactitud porque es matemática, porque termina en metría, pero lo cierto es que acá nos encontramos en un escenario en el que realmente la lógica que tendríamos que tener como economistas e investigadores es qué tan probable es, y ahí coloca usted su pregunta de investigación. O sea, ¿cómo le nace la investigación a usted? Usted tiene que buscarse algo que no entienda, pero que le apasione tratar de entender. De hecho, renuncia a que lo va a entender y pregúntese qué tan probable es que pase tal cosa, ¿de acuerdo? Y ahí empiezan la búsqueda de teorías y de métodos, y eso seguirá así hasta que se termine, digamos, sus ganas de meterse en un tema, porque eventualmente se pueden terminar. Este discurso es muy diferente a decir es que la relación entre estas dos variables es así, o es inversa o es directa, como lo plantea la teoría clásica. Esto es curioso porque cuando arrancamos este viaje en econometría, yo mismo les decía, ojo con las restricciones, y yo les decía que tenían que tener claro eso. Bueno, de pronto hasta para llegar a estas reflexiones que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, ¿se puede cuestionar? Sí, claro que se puede cuestionar, todo se puede cuestionar en economía, ¿cierto? Bueno, ventajas del panel. Se pueden resolver algunos problemas de multicolinealidad porque nosotros aumentamos los grados de libertad, ¿de acuerdo? Tenemos muestras grandes al tener tantas observaciones, dada la multiplicación del tiempo y el espacio, ¿de acuerdo? 24 regiones, 15 años, son 360 observaciones. Mucho mejor trabajar con un panel porque me da datos, ¿de acuerdo? ¿Se puede tratar adecuadamente el problema de variables omitidas? Sí, se puede tratar, y está bien que haya empleado este término el profe, se puede tratar, ¿de acuerdo? O sea, no se trata, sino se puede tratar, porque siempre, a pesar de que apliquemos métodos como diferencias en diferencias, que se supone van a eliminar los inobservables, yo no podría decir que no hay fenómenos que estoy excluyendo de mi análisis. De hecho, siempre es bueno pensar en eso. Ayer charlaba, yo siempre lo he dicho así con Jesús, mi potencial reemplazo en econometría. Siempre me dice, no, profe, no. Bueno, es mi potencial reemplazo y me hablaba un poco sobre paneles. Estamos hablando de paneles, la conversación de paneles avanzados. Y yo le decía, siempre tenemos que pensar en que en los modelos econométricos vayamos a tener ese problema de sesgo de variable omitida que nos lleva a simultaneidad. El tema de las ecuaciones de Klein que les mostré era para que piensen en simultaneidad, y endogeneidad, que eso lo miraron conmigo cuando vieron variables instrumentales por allá en segundo semestre, y esas cosas siempre se pueden dar, ¿de acuerdo? Hay dos fenómenos que siempre se pueden dar: simultaneidad, que es que X explica Y y Y explica X y hay un bucle, eso puede pasar, pero además que en ese bucle aparezca una variable instrumental, ¿de acuerdo? Entonces, si la felicidad, y ojo el ejemplo que les voy a poner, si la felicidad explica la fidelidad, ¿cierto? Entonces es fiel y por eso es feliz y por eso es fiel, entonces hay un bucle. Lo que significa que estoy diciéndolo es que se pueden hacer paneles con variables dicotómicas, ¿cierto? Paneles logit, paneles probit, hay ese mundo, ese no lo voy a explorar en este curso, pero existe ese mundo. En ese mundo, si yo me cuestiono sobre qué es lo que me hace feliz a mí, momento, digo yo, necesito una Z que es un instrumento, porque la felicidad mía no solamente depende de la fidelidad que yo pueda tener en una relación. Entonces se mueve fidelidad y felicidad por aquí y viene un instrumental, ¿de acuerdo? Para explicar, por ejemplo, la felicidad, que pueden ser varios los factores que la expliquen. Y estoy pensando en un mundo en donde tengo un panel con variables dicotómicas y se puede presentar simultaneidad, que se puede estimar a través de un biprobit en panel, por ejemplo, pero también a través de variable instrumental cuando yo coloco la Z para combatir el problema de endogeneidad, ¿de acuerdo? Más o menos era la conversación que teníamos ayer con el profe
con el profe Jesús y él me siguió hasta que le empecé a hablar de efectos fijos. Me dijo, no, ya, profe, hasta ahí está bueno. Listo, ahí la dejamos por ahora. Pueden haber efectos mixtos, ahorita les comento un poco el mundo de efectos mixtos. Voy a hacer unas 2 o 3 referencias porque lo estoy estudiando, es un tema muy nuevo en econometría, es muy nuevo en realidad. Pues lo estoy leyendo, de hecho, en este texto que se llama Panel Data Econometrics with R. Este libro fue el que les pasé en la carpeta, ¿no? Y en español ya salió un librito, este salió apenas, que se llama Econometría de Panel, de Ignacio Moral Arce y César Pérez López. Probablemente quien conozca a César Pérez sabe que yo le he criticado a César Pérez porque su texto de introducción a la econometría tiene errores, que me imagino que son errores de tipeo en las fórmulas, sobre todo en lo que tiene que ver con evaluación de capacidad predictiva de modelos. Pero este texto que estoy revisando está bueno, vale la pena. Y lo avanzado sí ya sería Experimetrics, que es ahí donde se analizan efectos mixtos. Ahorita voy a hacer unos comentarios sobre efectos mixtos, ¿de acuerdo? Entonces, reduzco multicolinealidad. Puedo enfrentarme al problema de variables omitidas, pero eso no significa que lo solucione. O sea, yo me puedo enfrentar a un problema, ¿cierto? O sea, si yo cometo un error, yo puedo decir, listo, yo cometí un error, ahora le voy a poner la cara a ese error. Eso no significa que ya se resolvió la cosa, ¿cierto? Eso es lo mismo que pasa acá. Yo puedo tener sesgo de variables omitidas y puedo enfrentarme a ese problema, puedo utilizar algunas técnicas, pero eso no significa que lo solucione. Y también dice aquí, permite trabajar modelos con heterogeneidad no observable, que es básicamente los inobservables, ¿de acuerdo? ¿Qué es la heterogeneidad no observable? Pues básicamente son características que presentan los individuos y que potencialmente pueden caer en el vector de error, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a plantear de esta manera. Cuando hablamos del mercado laboral, por ejemplo, de las teorías de mercado laboral, las empresas ven en los individuos, lo primero que ven, ¿cierto?, es educación y experiencia en una función minseriana. Y eso se va a traducir en un salario que a su vez representa costos. Y cuando la empresa, en la teoría de firma, revisa sus costos, lo primero que hace es revisar la relación entre el costo, ¿cierto?, y la utilidad, o lo que se llama la productividad del trabajo, ¿de acuerdo? La neoclásica, voy a pasar un poco a la teoría microeconómica en este momento. La neoclásica plantea que en equilibrio la productividad laboral, que se define básicamente como el cambio en la producción dado un cambio en una unidad de trabajo, eso es lo que dice la micro, se iguala al salario real. Creo que ustedes son el grupo que tuvieron una experiencia con el salario real, en un examen, me parece, ¿cierto? Listo. Entonces, en equilibrio se supone que son iguales. ¿Qué es lo que generalmente la literatura dice en esos modelos neoclásicos? Si sube el salario por externalidades, ¿cierto? Entonces tengo un sobrecosto que, si no se ve compensado con la productividad, desestimula la demanda de trabajo. Es como cuando yo me compro un helado pensando que va a estar muy rico y el helado no está tan bueno, entonces ya no compro más helado. Entonces voy a vincular a un trabajador pensando que es muy productivo, pero resulta que es muy costoso y no me está produciendo, entonces no tengo motivación para seguir vinculándolo, ¿de acuerdo? Funciona más o menos con la misma lógica. El otro punto de la historia es qué pasa si el trabajador aumenta su productividad. ¿Y cómo se aumenta su productividad? La teoría dice básicamente que hay dos cosas, y aquí es donde empieza mi crítica a la teoría microeconómica básica. Es que dicen, aumenta su productividad o por mayor educación o por mayor experiencia. ¿Y qué pasa si el individuo es inteligente y su inteligencia crece exponencialmente porque le gusta leer, por ejemplo, porque es curioso? No es un tipo que, si el profesor le dice, es que esta es la respuesta, listo, la apunta y dice, sí, esa debe ser, porque como esa es la respuesta que dice el profe y el profe siempre está en lo correcto, y el tipo deja de leer y no alimenta la inteligencia. Entonces, la inteligencia es un factor que puede afectar la situación laboral de un individuo. Es decir, ¿qué tan probable es que un individuo inteligente, muy inteligente, esté desempleado, por ejemplo?
¿cierto? El tema es que la inteligencia no la medimos. Y el problema es que si nos ponemos a revisar desde el punto de vista psicosocial la definición de inteligencia, entonces hay varias definiciones de disciplina dependiendo del campo, ¿cierto? Gente puede ser muy mal en matemáticas, pero puede ser brillante en diseño de patentes, por ejemplo, o en artes, ¿cierto? Entonces, nosotros como economistas estudiamos ese tipo de cosas. En parte sí. Hay estudios en economía sobre, por ejemplo, el efecto del índice de coeficiente intelectual sobre el salario. Son los individuos inteligentes, individuos que perciben mejores salarios. Es decir, ser inteligente les garantiza llegar a ser rápidamente gerentes, directores, dueños de empresas, ese tipo de cosas. Se analiza. Es el IQ, el índice de coeficiente intelectual, un buen indicador de la inteligencia de los individuos. Mucho me temo que si usted tiene mal razonamiento abstracto, no. ¿De acuerdo? Entonces, es un problema. Cuando nosotros nos enfrentamos a la heterogeneidad no observable, yo me refiero al hecho de que no tengamos en cuenta la inteligencia. Puede ser, pero aun cuando la tuviéramos en cuenta, el problema es que la inteligencia es diferente entre los individuos. ¿Cómo hago para capturar las diferencias de inteligencia entre los individuos? ¿Con una nota? ¿Con una prueba PISA? ¿Con un ICFES? ¿Con un ECAES? ¿Con un SABEPRO? ¿Cómo hago para determinar quién es más brillante que quién? Aproximaciones, y esas aproximaciones generalmente llevan a errores. Cuando se mide la inteligencia de esa forma, eso lleva a error. Yo recuerdo que cuando a mí me evaluaban en mi colegio, siempre me evaluaban mal. Porque aunque les sorprenda, yo no era muy buen estudiante en el colegio. Hiperactivo, ¿no? Me aburrían las clases, en realidad. Me gustaba más leer por mi cuenta y estudiar por mi cuenta, y casi siempre que leía y estudiaba no eran cosas que me evaluaran, entonces me iba mal a mí en los exámenes. Lo bueno es que cuando habían estos torneos de matemáticas, ahí sí me llamaban, y ahí sí. Pero cuando eran cosas de disciplina era terrible. Bueno, nosotros hemos denominado a nuestra variable inobservable como C. Y nosotros tenemos un término de error, y lo que planteamos es que Y es una función de X, la clásica de toda la vida, más ese efecto del inobservable, lo que se nos escapa, ¿cierto? Y el término de error. Ese inobservable puede ser relevante, ¿no? ¿Es difícil ser profesor? Sí, porque a veces tienes grupos grandes y no puedes pulsar o conocer la inteligencia de los estudiantes. La única forma de hacerlo a veces es haga un examen y califique y ya, eso no da cuenta de nada, ¿cierto? Yo en lo personal creo que todos somos inteligentes, pero es una cosa que tiene que cultivarse. Si no se cultiva, suerte, ¿cierto? O sea, si usted no sigue estudiando inglés, si usted no se anima a aprender francés o portugués o alemán, que es súper complicado, ¿cierto? Creo que es de las más complicadas que hay. Si no se anima usted a volver a repasar integrales y ver ahora que está en este nivel, ¿para qué sirven? ¿Cierto? Entonces todo ese tiempo que le invirtió a resolver las integrales no sirvió de nada, sino las toma ahora y las intenta revisar en dónde las puede aplicar, lo mismo las derivadas. Entonces la inteligencia también es un asunto de cuidarla y depende mucho, creo yo, de uno mismo, ¿no? Así como a veces uno se preocupa por las relaciones y dice, ay, tenemos que hacer algo, ¿no? A mí a veces me preocupa qué estoy haciendo por no estancarme, y es complicado. Entonces X en función de Y, C, que es nuestro inobservable, yo siempre tomo como ejemplo la inteligencia porque la pasamos por alto, es un factor muy relevante, y el término de error, que bueno, ahí pueden haber muchas cosas en el término de error, por especificación, porque no existe una forma de medir, porque hicimos un mal análisis, etc. Tenemos una relación causal. Pensamos que las relaciones van de X a Y, del inobservable a Y, y hay un término de error que tiene afectación sobre Y. Y nosotros esperamos tener un cálculo de Y condicionado por X a través de nuestro beta clásico, el autónomo, nuestro intercepto de toda la vida, X por beta, que incluye todas las X que encontremos y todos los parámetros que nos sirvan para medir los efectos. Y tendríamos un coeficiente ρ que me mide los inobservables. Spoiler alert, generalmente ese coeficiente ρ es igual a 1.
porque el efecto el inobservable, digamos, es un efecto unitario sobre el individuo. O sea, cada individuo tiene su propia heterogeneidad, ¿de acuerdo? El objetivo es estimar beta, pero digamos, en un escenario en donde X guarda algún tipo, no guarde algún tipo de relación con el inobservable. Es decir, que la correlación entre X y el inobservable, o la covarianza, sea igual a 0. Si eso sucede, ¿cierto? Si yo quiero estimar a beta, pero la covarianza de X y del inobservable es diferente de 0, entonces la estimación consistente no es posible. Y nosotros tenemos un modelo que no está correctamente identificado. ¿De acuerdo? Porque supondríamos que si el inobservable tiene una correlación con X, pues básicamente estaríamos diciendo que estamos no solamente omitiendo variables, ¿cierto?, sino que probablemente vamos a presentar problemas de endogeneidad. Entonces, ese inobservable actúa casi que como un potencial instrumento, ¿de acuerdo? Un potencial instrumento, en el sentido de que el instrumento explicaría X y de ahí sí X explicaría a Y. Pero es más complicado que eso, porque resulta que los inobservables pues, no solamente son unos, sino que pueden ser varios y pueden cambiar en el tiempo y también pueden cambiar entre los individuos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En datos de panel, C recibe el nombre de componente no observable, efecto no observable o heterogeneidad no observable. Esa heterogeneidad hemos dicho que puede ser constante en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de, qué sé yo, Paco en 1999 es hombre y en el año 2022 sigue siendo hombre. Entonces hay cosas que no cambian, ¿de acuerdo? En ese caso nosotros estaríamos diciendo, bueno, ese inobservable puede ser constante en el tiempo, ¿cierto? Es decir, que lo que sí pueden haber es cambios en la cross-section. En la cross-section, Paco conoce a chicos y conoce a chicas. Entonces ahí, en la cross-section sí pueden haber cambios, ¿cierto? Yo tomo un individuo, tomo a abrazar y pueden haber cambios. Pero en el tiempo, se supone que Paco seguirá siendo Paco. Se supone, ¿cierto? No sé si a ustedes les gusta el cine español, hay una buena película de Pedro Almodóvar que se llama La piel que habito, que básicamente, para resumirla, es un tipo que secuestra a un chico, es un cirujano y le hace una cirugía sin su consentimiento en el que lo transforma, ¿cierto? Cine español, independiente. Entonces, hay cosas que suponemos que no van a cambiar. Bueno, el otro día estaba reflexionando con una amiga y me decía la que ha sido como lo más curioso en términos de docencia, lo que yo me he enfrentado, y es como los cambios de los estudiantes, ¿no? Yo he visto estudiantes que eran casi igual de jóvenes que yo en su momento y por ejemplo ahora ya los veo con familia, con hijos, ya en otro plano. Hay cambios en el tiempo fuertes. Incluso me llama mucho la atención que un chico que fue de los primeros estudiantes tenía cabello abundante, mucho cabello, y hace más o menos como un año que lo miré era totalmente calvo, se había quedado calvo, y pues uno reconoce un calvo porque tiene la corona, ¿no?, por acá. Entonces uno dice, no creo que se haya hecho ese corte específico, no sería muy llamativo, digamos, no sería bueno, una buena política estética. Ese es un cambio en el tiempo. Por ejemplo, usted piensa que siempre tendrá abundante cabellera, o usted piensa que siempre estará sano, o que no le va a pasar un accidente. Ese es el problema de suponer que los factores inobservables se mantienen constantes. Eso, ¿cierto? Eso es un problema, porque algunos sí se mantendrán
constantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso del profe Julio, el profe Julio tiene la estatura que tiene, y por más publicidad y promesas que le puedan hacer, él sabe que eso no va a pasar, es decir, que va a mantenerse constante. Bueno, de hecho, si la vejez no hace que la columna vertebral ceda, porque si empieza a ceder, va a volver más pequeñito, ¿cierto? De lo que ya es. Entonces, hasta esos aspectos que más o menos creemos fijos en algún momento determinado, yo hago una investigación y pregunto la estatura de las personas y digo, pues, si una persona de 18 años tiene 1,80, pues cuando tenga 20 años, cuando tenga 30, pues seguirá teniendo 1,80. Vamos a medirnos a ver qué pasa, ¿cierto? Puede ser que la estructura de la columna vertebral ceda por factores como la edad y eso no sea tan cierto. Entonces, suponer que los factores son constantes en el tiempo es una tesis bien arriesgada. Suponer que un individuo que fue inteligente en el pasado sigue siendo inteligente en el presente o en el futuro es súper arriesgado. Incluso en temas tan sensibles como el género, ¿cierto? Ejemplos clásicos que a veces tropiezan en la práctica es el nivel educativo, ¿no? Después de determinada edad, entonces se piensa que, por ejemplo, un individuo de 50 años ya estudió lo que estudió y ya no se va a poner a estudiar más. Pues puede ser cierto para una gran mayoría de la población, ¿cierto? Yo no sé, por ejemplo, si ustedes en sus hogares vean a su papá y a su mamá que siguen preocupados por estudiar. En algunos casos puede ser que sí, en otros puede ser que digan no, ya no, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un cambio que puede haber en los individuos y es riesgoso a veces suponer que se mantiene constante en el tiempo. Estos supuestos, por ejemplo, se hacían mucho antes cuando se pensaba, por ejemplo, en felices para siempre, ¿cierto? Entonces ella se casa con él, y dice, bueno, vamos a ser felices para siempre. Entonces pensaban que los inobservables se iban a mantener constantes, que no iban a haber peleas o discusiones, bueno, lo que sea. Es un supuesto fuerte. Hay algunas cosas que se mantienen, hay otras que no se mantienen. Por ejemplo, hay personas que nacen en Pasto y morirán en Pasto. Entonces, ¿cuál es su lugar de residencia? Pasto. Eso no va a cambiar para algunas personas. Hay otras, yo tendría la hipótesis de que las personas jóvenes se quieren comer el mundo y no quieren quedarse en Pasto. Buscan la posibilidad de estudiar, buscar maestrías, doctorados, lo que sea, viajar, conocer el mundo. Y nacer en Pasto y morir en Pasto no es una opción para estas personas, por ejemplo. Bueno, puede ser un ejemplo de algunos factores que para algunos individuos se mantienen constantes, para otros cambian, ¿de acuerdo? Constante entre los individuos. ¿Qué factores se pueden factores que se pueden mantener constantes entre los individuos? ¿Escucho? ¿Nacionalidad? Sí, es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. La nacionalidad. La etnicidad, por ejemplo. La etnicidad es un buen ejemplo de factores que puedan, digamos, mantenerse constantes en los indios, y tanto entre los indios como en los tiempos, ¿no? A menos que sea la historia de Michael Jackson, pues una persona con un color de piel, pues va a quedarse con ese color de piel. En el primer caso estaríamos hablando que si son constantes en el tiempo, entonces estaríamos valorando la característica del individuo. Si son constantes entre los individuos, entonces lo que cambia es el tiempo, por eso le coloco C sub T. La heterogeneidad no observable no cambia en el tiempo, y en individuos esto es, no ocurre en C y T. Podemos hacer podemos asumir, ¿cierto?, que la heterogeneidad no observable no cambia en el tiempo, pero es una suposición, ¿de acuerdo? Ahí estamos haciendo básicamente una suposición. Esto es, no ocurre, digamos, que hayan cambios entonces de un punto a otro. Ahí estamos suponiendo entonces que esos factores se mantienen constantes. Si nos quedamos con esa suposición, entonces nosotros podemos analizar
paneles en una dirección, eso se conocen como on-way models, en donde básicamente nosotros tenemos, por ejemplo, que un fenómeno y sub it es explicado por variables x sub it que se multiplican por un parámetro, es decir, tenemos betas de variables que se mueven en el panel i sub t, tenemos un inobservable que es c sub i, que tiene su coeficiente ρ, ya les había dicho que ρ lo asumimos como 1 más adelante, más el término de error, y lo que podríamos plantear básicamente es que entonces y sub it es igual en general a x it por beta más alfa sub i, en donde alfa sub i, ¿cierto?, lo vamos a considerar nosotros como nuestro intercepto, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene otro tema importante que es el papel del intercepto. Alfa sub i sería el intercepto, es decir, si yo con beta x y t recojo aquellas características de los individuos en el tiempo sobre una variable de los individuos en el tiempo, entonces en ausencia de un factor de heterogeneidad no observable que se mantenga constante, no, más bien en presencia, yo diría, bueno, la forma en la que uno podría acercarse a la medición de ese factor inobservable es el parámetro autónomo. Recordemos que en econometría básica nosotros indagamos mucho y los estudiantes, sobre todo que arrancan a ver econometría por primera vez, tienen la preocupación de qué es el parámetro autónomo, y la explicación que se nos da es que el parámetro autónomo recoge lo que no recoge el efecto de las x sobre la y, es decir, mide el efecto de aquellas variables que han sido omitidas del modelo por considerarse poco significativas. Aquí estaríamos suponiendo que si tenemos una buena especificación y tenemos un modelo bien hecho, entonces lo que se nos estaría quedando por fuera del modelo son los inobservables, y esos inobservables entonces serían rescatados por el intercepto, ¿de acuerdo? Por el intercepto. Si nosotros hacemos esa suposición, tendríamos que suponer entonces que ese intercepto refleja el comportamiento de los individuos y es constante en el tiempo. Existe esa posibilidad. Otra posibilidad es la que se encuentra en el segundo renglón, que plantea que y sub it es explicada por x it por beta más un inobservable c sub t multiplicado por ρ. Esto más el término de error, por supuesto, que también tiene implicaciones de tiempo y espacio, y que podríamos asumir entonces que equivale a decir que tenemos y sub it en función de x it multiplicado por beta más otro intercepto que a su vez también recoge el comportamiento de la heterogeneidad no observable, pero que supone que puede cambiar en el tiempo. Entonces hay dos posibilidades: o los términos inobservables se mantienen constantes en el tiempo, como por ejemplo el tema de la etnicidad que hablábamos hace un momento, o la nacionalidad, ¿cierto? Usted siempre seguirá siendo colombiano y siempre seguirá siendo, por ejemplo, mestizo. Y puede ser que también los inobservables que se están capturando a través del intercepto puedan ser factores que cambian en el tiempo, como por ejemplo, qué sé yo, la inteligencia o el conocimiento, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el panel en una dirección. También hay paneles en dos direcciones. El panel en dos direcciones, pónganle mucha atención, sería aquel panel en donde yo planteo que voy a explicar un fenómeno que se mueve entre individuos y tiempo en función de la clásica X que se mueve entre individuos y tiempo, más un componente de heterogeneidad de los individuos multiplicado por su coeficiente ρ, más un coeficiente de los inobservables que se mueven en el tiempo multiplicado por su coeficiente ρ, más un término de perturbación. Luego aquí, atención, yo estaría casi que capturando el efecto de los inobservables de los individuos
y el efecto de los inobservables en los tiempos. Estaría separando el efecto del tiempo y el efecto del individuo. Eso lo estaba intentando hacer yo en unas líneas de código cuando le decía aquí estoy separando el espacio y le decía mire aquí estoy dejando de lado el efecto del espacio y aquí estoy dejando de lado el efecto del tiempo. Pues aquí lo que estoy haciendo es no dejándolos de lado sino incluyéndolos, ¿de acuerdo? Y entonces eso sería básicamente jugar con un modelo que tendría dos interceptos, ¿de acuerdo? La primera pregunta es ¿cómo un modelo podría tener dos interceptos? Entonces permítame, lo dibujo y voy para preguntas que seguramente me van a hacer. Entonces, suponga que usted tiene este modelo, aquí tiene X, aquí tiene Y, y lo que usted en econometría sabía hasta ahora era esto, ¿cierto? Eso era lo que usted suponía. Bueno, podría llegar a pasar, ¿cierto?, que esa misma relación tenga este comportamiento, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tiene usted un intercepto que se debe a factores que usted considera que obedecen al individuo y otro intercepto que corresponde a básicamente el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, supongo aquí que mantengo constante la pendiente, es decir, que es una suposición fuerte en el sentido de que el efecto del X sobre Y, que está capturado con la beta clásica, es igual en presencia de inobservables temporales o inobservables espaciales, ¿de acuerdo? Y ahora sí atiendo preguntas. O sea, el último sería como overall. Sí, podría ser un overall. Pero los anteriores, o sea, podría, digamos que el primero ser between y el segundo within, o sea, esa es como la estructura que pueden tener los Sí, modelos. correcto. Sí. Y, o sea, es que no entiendo, cuando dice, o sea, los interceptos, se refiere como al parámetro que evaluábamos en la econometría 1, El autónomo. El autónomo, Sí. el beta cero. Sino que el autónomo puede tener un componente de inobservables por las características de los individuos o también puede ser un inobservable de las características que cambian en el tiempo. ¿Puede existir uno que capte ambas? O sea, como que sea solo un parámetro. Se ha intentado hacer. Sí, se ha intentado hacer. Pero recuerda que este tipo de econometría es una econometría de micropaneles y de macropaneles. Entonces, por ejemplo, si estás en un mundo de macropaneles, a ti te interesan más las series temporales, el mundo de las series temporales. Entonces, no te interesa capturar tanto un intercepto de espacios. Y si estás trabajando en una cross-section, pues básicamente te interesan las características de los individuos, no de los tiempos. El tema es que el intercepto siempre captura lo omitido. Entonces, ojo con este razonamiento. Si yo estoy haciendo una cross-section, entonces se supone que estoy capturando todo lo de los individuos. ¿Qué queda omitido? El factor tiempo. Ahora, si estoy haciendo un análisis del tiempo, se supone que yo estoy capturando toda la dinámica temporal. ¿Qué estoy omitiendo? Lo espacial. Entonces, hay que pensar en ese tema de los interceptos, de lo que están omitiendo. No sé quién les dictó econometría 1, pero ese tipo les tuvo que haber dicho: el intercepto captura las variables omitidas del modelo. En este caso, si yo estoy capturando tiempos, lo que se omite sería el espacio. Y si yo estoy capturando espacios, lo que estoy omitiendo es el tiempo. Entonces, ojo con ese razonamiento. Y eso podría reducir, digamos, que las variables omitidas. O sea, por ejemplo, porque si trabajamos en un panel con tiempo, seguramente van a haber más, o sea, como que se va a enfocar más en el tiempo y el error puede ser más grande por el lado del tiempo. Es por eso que el parámetro autónomo mide el efecto de las variables que no están en el tiempo. Sí. O sea, entiendo la pregunta, pero no asegura que pase eso. O sea, no se puede asegurar que pase eso. ¿Por qué? Porque
estamos tratando con variables de las que no tenemos control. Ese es el problema de los inobservables, no tenemos control sobre esas variables. Entonces, ya es difícil pronosticar cuando tenemos variables control aparentemente claras por la teoría económica. Es difícil cuando hablamos de los inobservables, de los que no tenemos control. Y ojo, aquí hay un reduccionismo. O sea, si ustedes habían pensado que la economía es una ciencia de reduccionismo, reducir la complejidad de la heterogeneidad a la letra C, ya sea C sub I o C sub T, esa es la cumbre, ese es el cenit del reduccionismo. ¿De acuerdo? Es lo más grueso de quien dijo en algún momento, listo, llamemos a los inobservables C. Es súper arriesgada esa tesis, ¿de acuerdo? Y la constante captura el efecto de ambas, porque solo cuando nosotros corrimos el modelo solo teníamos una constante. Depende de cómo diseñes el experimento. Por ejemplo, si yo me la juego por colocar un modelo en el que controle el tiempo y el espacio, se supone que el inobservable, lo que estoy haciendo es controlar el inobservable con tiempo y espacio, entonces el intercepto estaría capturando variables omitidas, independientemente del tiempo y del espacio. Entonces ahí el problema sería un problema ya de variables, qué variables me faltaron o problemas de forma funcional. Pero lo que no estamos considerando hasta ahora es que cuando hacíamos modelos econométricos en el pasado, nunca estábamos considerando el espacio y el tiempo. Entonces esas variables, el efecto del tiempo y del espacio, quedaban siempre en el intercepto, y eso no lo sabían hasta ahora, y se combinan, ¿de acuerdo? Lo que intentamos hacer en esta última línea del Two Weights Models es tratar los elementos inobservables por individuo y por tiempo, y por lo tanto el intercepto ya no tendría, digamos, esa connotación de que hay una omisión del espacio y del tiempo, porque ya se están incorporando al modelo. Lo que no garantiza que sean estadísticamente significativos, que es otro problema, ¿de acuerdo? Porque puede ser que el espacio sea estadísticamente significativo, como puede ser que no lo sea, y lo mismo con el tiempo. ¿Y qué conviene en un modelo? ¿Que sea o que no sea? Depende de los intereses de la investigación. Ya depende de lo que tú quieras demostrar. Tú, por ejemplo, puedes demostrar que la inteligencia cambia con el tiempo, o que la inteligencia se mantiene constante. Bueno, depende. Es decir, eso ya es particular del experimento. Hay que pensarlo ya. Y si yo quisiera estos dos efectos por separado, ¿hay una forma en la programación que me dé dos constantes? Yo puedo, si me interesa el efecto del tiempo, del espacio, puedo utilizar between o within, ¿de acuerdo? Y voy a tener una constante. Siempre me va a entregar un intercepto. Ahora, ¿qué es ese intercepto por dentro? Si yo quisiera descomponerlo, si fuera posible descomponerlo, aplicar una especie de análisis discriminatorio. Entonces yo diría, esta partecita es tiempo, esta partecita es espacio, esta partecita son variables por acá, por acá. Yo no puedo hacer eso, pero se supone que no lo puedo descomponer, pero se supone que se conforma de todo lo que haya omitido. Entonces, si a mí me interesa el tiempo, el efecto de espacio va a quedar ahí omitido, pero contenido en el parámetro, junto con otras variables. Entonces es difícil como descomponerlo porque son muchas cosas, pero yo sí podría hacer en un modelo un cálculo de los inobservables espaciales y de los inobservables temporales y dejar en teoría el parámetro autónomo aislado de la omisión de factores espaciales y temporales. O sea, a pesar de que digamos la abstracción, hay un componente de temporalidad y de transversalidad en between y with. Es posible que sí. Yo soy de esa idea. Es decir, no porque esté modelando un inobservable de individuos, ya se supone que no tengo omisiones de individuos, y no porque esté modelando el tiempo significa que ya estoy capturando el tiempo. Voy a colocar un ejemplo concreto. En la investigación que yo estoy haciendo, yo tomé un modelo en donde enfrentaba los datos de los tiempos y cómo los tiempos afectaban a la desocupación.
el supuesto allí es que yo estoy observando años, pero yo no estoy analizando lo que pasa en los meses, o en los semestres, o en las semanas. O sea que todo eso puede sumar un error de especificación en el hecho de no poder tener los datos con una mayor frecuencia. ¿De acuerdo? A ver si lo planteo de manera más estadística. Si yo me animara a definir la vida de manera estadística, yo diría es una función continua. Pero es una función continua que tiene un principio y tiene un final, lo que parecería una contradicción, porque entonces estoy generando discontinuidades. Pero si yo cuento la vida desde que nazco hasta que muero, es ininterrumpido. Ese periodo de tiempo es ininterrumpido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo allí? Allí tengo un factor de tiempo, y ese factor de tiempo yo generalmente lo mido a partir de años. Por eso cuando a mí me dicen ¿cuántos años tiene? Yo digo, ya voy a cumplir 30. Entonces, pero resulta que no tengo 30. Tengo 30 años con 9 meses, con 3 días, con 5 horas, con 44 minutos, con 64 segundos, con 35 milisegundos. Y si quiero puedo profundizar. Entonces, sí, la estoy separando de la, digamos, continuidad de una variable que se supone no debe tener principio y fin, ¿cierto? La estoy colocando como una variable discontinua, pero en ese tramo en el que existo hay continuidad. Y esa continuidad me la está dando aparentemente la frecuencia anual, y yo pienso en la frecuencia anual, pero no es una frecuencia anual. Si a mí me pudieran en este momento determinar exactamente mi edad, tendría que ir con hasta los milisegundos, ¿de acuerdo? Y va corriendo. Entonces, aquí está el problema. Cuando yo capturo en el modelo el PIB y la desocupación, yo estoy haciendo un cálculo como si las frecuencias fueran Happy Birthday to You, es decir, crecimiento para el año 1999, pero en realidad el crecimiento no es una variable discontinua, sino continua. En este momento está creciendo la economía. La pregunta es, ¿el PIB lo está capturando, el crecimiento de este segundo en el que estamos? No. Entonces, ¿a dónde se va esa información? Al intersecto. ¿De acuerdo? Si me quieren hacer preguntas más filosóficas, tengo respuesta. Sí. No es tan filosófica, listo. No. Mi primera pregunta es como, ¿qué pasaría si en este caso pues cambian las pendientes? Si cambian las pendientes, ¿qué pasaría? O sea, pues en el caso no es de dos direcciones, ¿no? Ya no hay problema, no se destruye el mundo. Ahí cambia una pendiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la pendiente es el efecto de una X sobre Y. Entonces, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo tonto. El efecto de la estatura sobre la probabilidad de que usted tenga novia. ¿De acuerdo? Individuos con diferente estatura y diferentes respuestas. Unos que no importa, otros que sí importa, etc. Hay cambios en pendiente, hay muchas pendientes. Ahora, las pendientes se pueden mover por las características de los individuos o por el cambio en los tiempos. ¿De acuerdo? Pero entonces, sí se puede dar en el caso. Sí, totalmente. Listo. El problema más está por acá, ¿no? Por la complejidad conceptual, la abstracción que hay que tener para manejar qué es lo que me refleja un intercepto. Porque cuando yo estimo uno de estos modelos me da un intercepto. ¿De acuerdo? Pero ese intercepto puede tener componentes individuales y puede tener componentes temporales. Ahora, yo creo, y esta es una de las tesis en econometría que se plantea, que si estoy trabajando características de los individuos, entonces lo que queda omitido allí y que se va al término de intercepto es el tiempo. Eso es lo que se queda omitido. Eso es lo que se cree, ¿de acuerdo? Eso es lo que se cree. Pero la forma en la que se miden las variables en economía supone que hay cortes. Entonces el PIB creemos que lo podemos medir anualmente o trimestralmente. En este segundo, repito, está creciendo la economía. ¿Quién está midiendo la producción de este milisegundo? Entonces, ¿cuánta información no se nos escapa? Y por eso es curioso, y por eso les digo nuevamente que esa connotación de los autodenominados expertos, entonces llega un tipo y dicen, es que yo soy experto en modelos de crecimiento. A ese tipo no se le escapa el milisegundo en el que en este momento la economía está produciendo.
Él lo sabe, él tiene el dato, ¿de acuerdo? El Dani no lo tiene, pero el tipo lo tiene, porque es experto. Entonces no, esa connotación de los expertos es muy utópica. Y en el caso de, en la parte de los paneles de una dirección, suponemos que, por ejemplo, cuando tenemos el parámetro, cuando tenemos, por ejemplo, con el individuo, el parámetro autónomos estaría como teniendo lo del tiempo, digámoslo así, ¿no? Como la omisión del tiempo. En teoría. Eso. Y en el caso del otro, pues en una dirección, el parámetro autónomo tendría el tiempo. Cuando estamos estudiando el tiempo, el parámetro Los autónomo. omitidos son los individuos, Eso. las características individuales. Okay. Si estoy estudiando características individuales, los omitidos serían los temporales, en teoría. Ok, o sea, eso estaría en el parámetro autónomo. Por ahí atrás me pareció que dijeron no entiendo. I don't understand you, teacher. La primera vez que yo empecé a estudiar esto, yo no había trabajado todavía, yo no conocía lo que eran las ecuaciones simultáneas ni la endogeneidad. Apenas tenía las bases de MCO, ni siquiera conocía la heterosedasticidad. Y tuve una crisis fuerte, porque en ese momento no había más profesores de econometría. Mi profesor de econometría se había jubilado, se abrió el cupo, participé, me gané el concurso y ya, ¿dónde está el otro profesor de econometría? No había nada. Y fue complicado estudiar esto porque pues, los textos hay mucha matemática demostrativa y hay poca filosofía econométrica, de hecho, y esto tiene mucho de filosofía econométrica. Yo creo que estas cosas se aprenden haciendo en el camino. Entonces usted tiene que enfrentarse a una problemática, llamémosle un taller número 2, llamémosle. Y es ahí en donde usted se va a romper la cabeza intentando solucionar el problema, interpretando. Es allí donde va. Entonces ahí ya va a decir, ya entiendo, ¿cierto? Es el reto. La única forma de aprender las cosas es enfrentándose a un reto, ¿de acuerdo? Pero tienen códigos, tienen líneas de códigos y tienen algunos conceptos, tienen grabaciones de la clase del profe y hay textos. En el OneDrive le coloqué una gran cantidad de textos, ¿de acuerdo? Profe. Iba a decir una última cosa, y sí, este es un tema complejo, ¿de acuerdo? O sea, sí están viendo una cosa compleja. Escucho. Yo tenía una duda, digamos, en el caso de el panel en dos direcciones. En el que capturo el Ajá. componente individual y el componente temporal. Digamos, en la cuestión de los inobservables, como hay inobservables del espacio y hay inobservables en el tiempo, y digamos que cambien constantemente, digamos, eso no implicaría que, digamos, ese intercepto no pueda ser una constante todo el tiempo. Esa es una buena pregunta. Es decir, por eso nosotros tenemos que analizar efectos fijos y efectos aleatorios. Esa es, digamos, la respuesta a esa pregunta es la técnica de efectos fijos y aleatorios. Para determinar básicamente si los inobservables se mantienen constantes o cambian de manera aleatoria, ¿de acuerdo? Porque cuando nosotros hacemos cualquier regresión, nosotros suponemos lo que nos dijo que el profe de econometría 1, y es que los parámetros se mantienen fijos, no cambian. Pero si los parámetros capturan comportamientos inobservables, que por ejemplo puedan cambiar en el tiempo o entre los individuos, entonces ese parámetro se va a mover, no va a ser fijo. Entonces hay dos tipos de formas de encarar ese problema. La primera es suponiendo que esos efectos son fijos, la segunda es que son aleatorios, y la tercera y más moderna y más avanzada es que son mixtos. Entonces que hay, yo no sé si alguien ha mirado Forrest Gump, al final de Forrest Gump, hoy estoy muy cinéfilo, al final de Forrest Gump, que está basado en un libro, ¿no? De hecho Forrest Gump está basado en un libro, y lo que hace la adaptación cinematográfica es contar la primera parte del libro. Hay una segunda parte, digamos, que no se lleva al cine, pero
la historia de Forrest Gump no termina como en la película. Y Forrest Gump hace una reflexión y dice, yo no sé si la vida sea una cosa, yo le voy a preguntar cómo la recuerdo, ¿no? Determinística, o sea, ya todo está dado, o sea, lo que tuvo que pasar en la vida tenía que pasar y era así como tenía que pasar. Dice, yo no sé si la vida funcionará así, o si también la vida sea una especie de cosas en donde hay suerte y todo se va dando por suerte, o no sé si sea una combinación de cosas que a veces uno tiene que enfrentar y que a veces tiene suerte o no tiene suerte. En parte esa es la pregunta que me estás haciendo. Diciendo, profe, los inobservables, en últimas preguntas, si quisiéramos reducirla a una cosa más terrenal, ¿los inobservables cambian o no cambian, profe? Y por eso hay efectos fijos y aleatorios, y hay que saber cuál es el que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Y por eso apliqué el test de Hausman. ¿Listo? Yo voy a hablar sobre los códigos, pero esta vez en él. A la próxima vez que vuelvan a ver códigos, los van a ver conmigo en él. ¿De acuerdo? Profe, Sí. pero digamos, puede que en algún punto los inobservables tengan, digamos, un peso muy relevante que pueda influir en la, digamos, en la dirección de las relaciones que puedan tener las variables, o sea, que puedan convertir una relación directa a una inversa, digamos, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Esa es mi tesis. Sí. Esa es mi tesis, sí. Yo pienso y vuelvo, y yo sé que esto es muy cuadriculado y que lo repito y que ustedes incluso hasta han de hacer bromas con eso, pero me imagino que hacen bromas con todos los profesores, pero más importante que lo que muestro en un modelo econométrico es lo que no muestro. Esas frases no las suelto yo así al azar, de que voy a decir una frase, no. Vienen de una reflexión más o menos de la que tú hiciste. Entonces, sí, el problema es que los econometristas pretenden hacer lo que hacen los economistas, echar un cuento. Sino que el cuento que echan lo echan con un instrumento que puede ser complejo, pero ese instrumento les da cierto estatus de que, sí, entonces está bien. Pero es un instrumento que en cierta medida es útil. Es decir, es mejor tener ese instrumento para saber especular mejor que no tenerlo y especular sobre la base de nada. Entonces, pero sí, al final los economistas cuentan cuentos, cuentan historias y utilizan los modelos para tratar de que sus historias tengan alguna fundamentación. El problema es que esas historias, como todas las historias, son incompletas. No hay una teoría económica totalmente acabada, no hay un libro de macro que tenga todo lo que usted necesita, no hay un libro de micro que tenga todo, no hay un libro de econometría que lo tenga todo, no hay un profesor que lo sepa todo, y es un poco como la vida, ¿no? Su vida está explicada por la vida de sus padres, pero usted no sabe cómo se dio toda esa historia, ni sus abuelos, ni quienes los antecedieron, y usted probablemente dejará de existir, y sin embargo su existencia va a dejar huella en los que vienen de aquí a 50 años o 100 años, y su historia, la que usted está viviendo ahora, desaparecerá y nadie la va a contar. Y esos son los inobservables, ¿de acuerdo? Al final del día hay muchos inobservables, y lo que suponemos los economistas es una suposición, es que el método de la abstracción, vuelvo como a la primera clase que usted recibe en economía, cuando usted está en la primera clase de economía y el tipo le dice bienvenido a su curso de economía número 1, le dice nosotros vamos a analizar modelos. La economía se analiza con modelos y lo que hacemos es utilizar el método de la abstracción para encontrar las X más relevantes y explicar un fenómeno Y, que es un fenómeno complejo, pero a partir de sus características más elementales. ¿De acuerdo? Y así es como se hace la economía. Ahora, ¿es la economía suficiente para enfrentar problemas como la pobreza? No, porque hay muchos inobservables, pero si yo charlo con los psicólogos, charlo con los sociólogos, con los antropólogos, entonces la cantidad de inobservables se me reduce. Y puede ser que termine haciendo una mejor investigación que si la hago solo en una urna de cristal pensando que Marx tiene una teoría completa y que es suficiente para explicar el problema del mundo hoy. Una teoría económica no es suficiente, la economía no es suficiente, probablemente la reunión con otras ciencias también sea insuficiente, pero es mejor.
reunirse con otros y hacer algo conjunto a solamente especular con base en una única cosa. ¿Cómo estamos de tiempo? Quedan 10 minutos. Me siento reagotado, me cansaron bastante ustedes hoy. Yo sabía que esta clase iba a ser más o menos así. Bueno, voy a mirar algo de efectos fijos y con esto termino, ¿de acuerdo? Queda la próxima clase que la tenemos mañana. Pues que ustedes saben que cuando miran clases conmigo yo manejo un cierto nivel de ritmo. Y bueno, está bien, ustedes terminan de ver clases conmigo y ya, pues ya, no sé, descansan, no sé si hay otros profesores que les exijan más o menos, no lo sé. Pero yo no descanso de mí mismo. Necesito vacaciones de mí mismo, necesito playa, necesito olvidarme de cosas. Bueno, modelo de efectos fijos. Los factores no observables, los inobservables, se tratan como un parámetro que debe ser estimado. Ese parámetro es C sub I estimado, ¿de acuerdo? Y supone que la correlación que tiene ese parámetro con las variables observables, es decir, con las X, es diferente de cero, ¿de acuerdo? Es diferente de cero. Si es un parámetro que debe ser estimado, ¿tiene una variable? Es una buena pregunta porque yo lo estoy llamando parámetro. Y en realidad los factores inobservables son variables. Pero viene una discusión, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inteligencia, el tema de la etnicidad. Entonces, ¿cuándo yo podría hablar de un parámetro en materia, por ejemplo, de la inteligencia? Cuando la inteligencia se mantiene constante, ¿cierto? O cuándo podría hablar de la constancia en una variable, cuando, por ejemplo, las personas no cambian su etnicidad. Pero pueden haber cambios de los individuos en sus características en el tiempo, sí. Entonces, aquí un poco llamarlo parámetro es arriesgado y también llamarlo variable también es arriesgado, porque depende si las características de los individuos inobservadas, no sabemos cuáles son, cambian o no cambian. Y de hecho esa es la pregunta que se me hizo hace un momento. Bueno, entonces esa vaina cambia o no cambia, profe. Entonces mi respuesta fue, pueden ser fijos o pueden ser aleatorios. Entonces yo aquí lo puedo llamar parámetro, pero en realidad lo que podríamos decir es que es un factor lo que tenemos allí. ¿No ¿De es acuerdo? una constante? Una constante es asimilarlo a un parámetro, ¿cierto? Pero tampoco lo puedo llamar una variable porque puede tener características que lo vuelvan una constante, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. El profe aquí lo llamó parámetro estimado. Y punto es que también puede ser un componente variable. Pero no es tan incorrecto si estoy hablando de efectos fijos, ¿de acuerdo? Porque en efectos fijos supongo que esa heterogeneidad no tiene cambios drásticos, ¿no? Se mantiene más o menos constante, entonces por eso se asimilaría a un parámetro. ¿Y cómo yo puedo determinar eso matemáticamente? Si, digamos, existe una correlación o una covarianza entre las variables explicativas observables y la no observable que sea diferente de cero, ¿de acuerdo? Que sea diferente de cero. Yo voy a dedicar la próxima sesión, bueno, a revisar específicamente dos cosas, efectos fijos y efectos aleatorios, la sesión de mañana. Aquí se nos plantea lo siguiente, se nos dice, mire, si estamos hablando de un modelo de efectos fijos, su estructura es básicamente la siguiente. Y sub it está explicada por unos parámetros betas, que eso los estimamos, y que ponderan a unas variables, x y t, esas las define el investigador, más un componente individual que está multiplicado por un parámetro, ¿cierto? Yo por eso prefiero llamarlo componente, porque eso puede ser la composición de varias cosas, por un parámetro más un término de perturbación que se mueve en el tiempo y en el espacio. Sí. Y como, pues, al ser estimado, no se podría predecir. Al ser estimado, ¿Cómo se lo puede estimar? debería, ¿Cómo se lo puede no, estimar? para que pueda ser
objeto de predicción tendría que hacer parte de un factor endógeno, ¿sí? Tendría que ser dependiente. Y aquí es independiente. Y no es posible. No es posible porque lo que pasa es que aquí hay una abstracción grande al suponer que los inobservables se pueden reducir a una letra, que es CI. Pero en realidad, si yo monto, por ejemplo, un modelo econométrico en donde digo CI es igual a beta tal cosa, pues estoy haciendo una cosa que es tratar de explicar una cosa que no puedo observar, que puede cambiar en el tiempo, que puede cambiar entre individuos, o que puede mantenerse constante en el tiempo, que puede mantenerse constante en un grupo de individuos. No sé qué comportamiento va a tener porque no lo puedo definir, porque no es una variable que yo pueda observar. Entonces, al no observarla, no la puedo predecir. ¿De acuerdo? Parte del método científico es eso, ¿no? Yo puedo entender algo y lo primero que hago en el método científico que nos enseñan en el colegio, y generalmente lo hacen en biología, dice, bueno, usted va a estudiar método científico, lo primero es la observación. Fíjense el nivel de detalle que tenemos acá. Aquí de lo que estamos hablando en este momento son de los factores que no se observan. Ahora, son importantes, creo yo, porque pueden afectar la relación que estamos analizando, ¿de acuerdo? Al punto de que, como se decía acá, profe, ¿puede cambiar la relación? ¿Puede cambiar el sentido? Sí, claro, pueden ser tan poderosos que pueden cambiarlo. Pero el problema es que no los conocemos y no los vamos a conocer, ¿de acuerdo? Ese es el problema. Entonces estamos hablando de un intangible, ¿de acuerdo? Que es complejo. Sí. Profe, supongamos que estamos haciendo un modelo, ¿no? No sé, para los precios, ¿no? Entonces, un componente inobservable sería como la rigidez de los precios no sé, de un bien. ¿Las qué, perdón? La rigidez de los precios. La rigidez de los precios. El grado de rigidez. Sí. Sí. Pero coloquémosla más fácil. Yo estoy haciendo un estudio de mercado, ¿de acuerdo? Que ustedes lo van a hacer en algún momento de sus vidas. O sea, economista que no haga estudio de mercado en algún momento es economista. Y cuando hagan ese estudio de mercado, ustedes se van a ir por variables clásicas. Van a decir, bueno, voy a montar una función de demanda, voy a montar una función de oferta, voy a hacer una estimación de precios. Y resulta que usted nunca preguntó si a la gente le gustaba o no le gustaba el producto. Ya ella tiene un inobservable. Y es un inobservable que allí sí tendría uno que asumir que es un inobservable porque yo no me levanté la información, pudiendo haberla levantado. Entonces, hay inobservables que se deben a que el investigador no puede capturarlos o que por un error de especificación le van a quedar como variable omitida y ya se le van a quedar como inobservables porque no supo plantearlos. Por ejemplo, hay inobservables complejos cuando analizamos este problema del gas y ese tema, por ejemplo, del contrabando. Entonces, ¿cómo el fenómeno del contrabando se monitorea a partir de los incautamientos? Una aproximación. Pero es cuando es efectivo el sistema de justicia que logra coincidir la probabilidad de percibir el hecho criminal y darle captura y darle registro. Pero ¿cuántas actividades ilícitas se están dando y no se capturan? Entonces son inobservables. Entonces eso le hace pensar en qué tan bueno puede ser su estadística si quiere meter un dato de incautamientos como proxy de contrabando. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a haber inobservables, por más que lo detalle. Puede ser muy peligroso en una sustentación de tesis, en realidad. ¿De acuerdo? Muy peligroso. Sí, última. Profe, y o sea, entonces en ese caso el error serviría para captar lo que nosotros hagamos en el modelo, o sea, ya teniendo el modelo, ahí ya no entran más variables omitidas. En parte lo que estamos planteando en este modelo es dándole un tratamiento como si sacáramos los inobservables de aquellos factores del término de error que son observables. ¿De acuerdo? Es como si los diferenciáramos. Porque si no hiciéramos esa diferenciación, entonces volverían a quedarse en el término de error y volverían a ser capturados a partir del intercepto. Pero lo que hacemos es sacarlos del término de error y decir, es que hay unos fenómenos inobservables que pueden alterar la conducta de los individuos en esa relación de X y Y. ¿Y en ese caso no tendrían que haber 3 parámetros autónomos? En teoría, tendría que haber un parámetro autónomo para capturar la dimensión del tiempo,
habría que tener un parámetro que capture la dimensión del espacio y habría que tener un parámetro para las variables omitidas. Todo eso se fusiona en el viejo y clásico beta sub 0 que estudiamos siempre, sino que ahora lo estamos descomponiendo. ¿De acuerdo? Y volvemos al tema de lo que ya te había explicado. Es difícil descomponerlo. Claro, pero es que como igual no hay un beta sub 0. Bueno, lo plantea, este es el método reducido, porque se supone que cuando coloco beta por x, estoy diciendo beta por x1t, beta por x2t, más beta sub 0. O sea, está implícito en beta, ¿de acuerdo? Se supone que ahí tiene que haber un intercepto. ¿Listo? Sí. Supongamos que estás estudiando, digamos, en 2020 y no sería válido afirmar un efecto fijo, ya que pues, las series pueden tener un quiebre estructural, ¿no? Y también así los componentes inobservables. Es una pregunta que tiene que ver con paneles dinámicos. Entonces, tema complejo porque yo puedo tener un panel en el tiempo en donde estoy analizando unas series de cross-section una tras otra que están organizadas por tiempo y viene una pandemia y me genera un quiebre estructural. Ese concepto de quiebre estructural, en ese caso, en el tema de la pandemia, es un quiebre estructural temporal y puede tener choques cuya durabilidad puede ser permanente o transitoria, ¿de acuerdo? El problema es que también pueden haber quiebres estructurales entre los individuos. Por ejemplo, si yo hago un muestreo y encuentro que dentro de ese muestreo existen dos grupos que se diferencian claramente, ahí hay un quiebre estructural espacial. Entonces, me hacen preguntas complejas, yo les respondo con respuestas complejas. El quiebre estructural lo hemos estudiado temporalmente, pero pueden haber quiebres estructurales espacialmente hablando. Esos no los hemos tocado, van a tocar trabajar en una electiva 8, 7 o 6. Pero sí hay quiebres espaciales, ¿de acuerdo? O sea que ahí también venimos a otro tema que es, tocaría separar el quiebre estructural del componente temporal y del componente espacial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Nariño, si yo hiciera una investigación de la población de Nariño, el comportamiento, por colocar un caso, de la población de Tumaco es súper diferente al comportamiento de la población en Ipiales. Ahí hay un quiebre espacial. Pero con pandemia hay también un quiebre temporal sobre estas dos poblaciones, que puede hacer que estas dos poblaciones también tengan problemas de heterogeneidad inobservable por pandemia, pero también por el espacio, por el tiempo y por el espacio, y se puede combinar. Y ese es el mundo de efectos mixtos, de hecho. Esa es una econometría. La econometría es tan nueva que tendrá más o menos que unos 10 años de lo que viene desarrollándose. Es nueva, es relativamente nueva. Los mixtos, o multinivel también se llama. Sí, es el análisis multinivel. Y ya. ¿Hay más preguntas? Clase teórica, no me dejaron hacer una línea de código ustedes. Está bien, a veces correr líneas de código, cuando mis profes corrían líneas de código, decía, ¿por qué no me presta a mí el script y el Dupy lo corre en mi casa más bien? Por eso era necesaria esta clase teórica. Si no estaban corriendo cosas que podían no entenderse. Ahora probablemente se entiende mucho menos.